Saludos a quien escuche, somos Camilo Aprile y Laura Cruceño, alumnos de la materia Historia Sociopolítica de Latinoamérica y Argentina, del segundo año del Profesorado de Educación Musical del Conservatorio de Música Juan Carlos Paz, ubicado en la ciudad de Pergamino. En este podcast vamos a abordar el tema la sociedad y las etnias en el periodo colonial. Nos parece indispensable comenzar con una breve descripción de la pirámide social europea, previa a las colonias americanas. La sociedad europea estaba claramente estratificada y poseía una movilidad social muy reducida. En la cima de esta pirámide estaba la nobleza, constituida por aquellos que poseían estatus, tierras, hombres a su servicio, títulos nobiliarios, gozaban de estar exentos del pago de impuestos y poseían derechos jurídicos especiales, seguidos por el clero, conformado por aquellas personas al servicio de la Iglesia Católica. Estos también gozaban de cierto estatus, tenían propiedades, riquezas y, al igual que la nobleza, estaban exentos del pago de impuestos. Además, también recibían diezmos y donaciones. Por último, en la base de la pirámide, los campesinos. Estos eran la gran mayoría de la población y se dividían en libres y siervos. Los campesinos libres eran propietarios de las tierras que trabajaban, a diferencia de los siervos, que eran quienes trabajaban las tierras de los señores feudales y estaban ligadas a ellas hasta el punto de no poder abandonarlas. Cuando comienza la colonización de América, aquellos que no poseían estatus ni riqueza en Europa ven la oportunidad de ascender social y económicamente, sumándose a las gestas militares que allí se realizaban. Por medio de estas, asesinaban, sometían, violaban, esclavizaban y despojaban a los nativos de sus tierras. A cambio, esperaban ser recompensados con tierras, encomienda y títulos que les otorgaban el poder para gobernar esas tierras en nombre de la corona española. Otro motor de la colonización fue el factor religioso, ya que la religión católica fue utilizada como una herramienta de control y dominación. Los misioneros católicos llegaron a las colonias para convertir a los nativos al cristianismo. Así, la Iglesia Católica se convirtió en una de las instituciones más poderosas de la colonia. A su vez, esto tenía una contradicción, pues una monarquía católica tomaba a su cargo la misión de impulsar la evangelización. Y si los nativos esclavizados eran evangelizados, pasaban de ser considerados bárbaros a ser considerados personas con cuerpo y alma. Por lo tanto, debían regular de cierta manera los abusos que sufrían por su condición de esclavos. Así fue que fueron ganando algunos derechos frente a la ley y la posibilidad de acudir a ella para denunciar los abusos perpetrados por los amos. En cuanto a la pirámide social, económica y racial colonial, en la cima se encontraban los blancos, que a su vez se dividían en peninsulares, es decir, aquellos nacidos en España y posteriormente venidos a América, y criollos, aquellos nacidos en América. Esto marcó una diferencia fundamental, porque los criollos se encontraban jerárquicamente por debajo de los peninsulares y solo podían ocupar puestos de menor poder. Por ejemplo, podría haber un puesto alto disponible y si un candidato criollo con mayores méritos y otro peninsular con menores méritos se lo disputaban, el español ganaría por el solo hecho de ser peninsular. Esto llevó a conceptos tales como la pureza de sangre, es decir, que las familias españolas preferían casar a sus descendencias con otras también provenientes de españoles. En cuanto a los matrimonios, la mujer jugó un rol fundamental, ya que era utilizada como moneda de cambio para establecer acuerdos y alianzas entre familias poderosas y así continuar ascendiendo socialmente. También se buscaba que la descendencia se desempeñara en diferentes ámbitos de poder, como el ejército y el clero. Otro problema relacionado con los hijos era el de las herencias, ya que para evitar que la fortuna se licúe eran comunes los matrimonios arreglados entre primos segundos. Y prácticas como las del mayorazgo, en las que el hermano mayor varón podía percibir las ganancias de la explotación de los bienes familiares incluso antes de la repartición. El próximo escalón de la pirámide era el de los mestizos. Los mestizos eran aquellos hijos de padres de diferentes etnias, por ejemplo, el hijo de un español con un indio o de un español con un negro. En esos casos, el rol del color de piel era esencial, pues esto determinaba el trato que recibiría. Si se lo percibía como español, podía gozar alguna de las ventajas que esto conllevaba. A esto se lo conocía como blanquear la sangre.
Debajo de este escalón se encontraban los negros, es decir, hombres y mujeres de origen africano que fueron esclavizados y vendidos a los traficantes de esclavos o entregados como tributo. El primer país en practicar el comercio esclavista fue Portugal, superado por Holanda y finalmente por Inglaterra. Cuando se compraba un esclavo se le daba un nombre cristiano, por ejemplo Pedro, Juan, José o Antonio, y llevaba el apellido de su amo. Este iba cambiando si el esclavo cambiaba de dueño. Por ejemplo, si el esclavo José Pizarro era vendido a la familia Almendra, pasaba a llamarse José Almendra. Es decir, era más una etiqueta de propiedad que un apellido en su uso convencional. Los trabajos que realizaban los esclavos iban desde la agricultura, el cuidado de ganado y las tareas domésticas, hasta oficios como los de zapatero, cocinero o músicos. Estos últimos aprendían y tocaban música de cámara europea para el entretenimiento de sus amos. Mientras aprendían sus oficios, iban practicando el idioma español, aunque nunca lograban una buena pronunciación, por eso, a esa forma de habla se la conocía como habla bozal. La violencia era un factor común en las relaciones de amo y esclavo, por ello se creó la figura del defensor de pobres y esclavos, para que éstos pudieran buscar amparo en la ley. Irónicamente, estos defensores de pobres y esclavos solían ser traficantes de esclavos. La ley también reconocía el derecho de los esclavos a comprar su propia libertad. Esto recibía el nombre de manumisión. El esclavo percibía una pequeñísima parte de los ingresos que generaba para su amo mediante sus oficios. Es con este dinero que buscaba comprar su libertad. Esta libertad era siempre una libertad relativa, pues negro libre, liberto o ladino seguían siendo negros en una sociedad blanca. Otra manera de obtener la libertad era que el amo acordara liberarlo tras su muerte. Esto se hacía como un último acto en busca del perdón de Dios antes de la vida eterna que predicaba la religión católica. En los tiempos del gobierno revolucionario, los esclavos pertenecientes a amos españoles eran expropiados bajo la promesa que tras 5 años de servicio en el ejército se les concedería la libertad. Lamentablemente, en muchos casos esto nunca sucedía. El último escalón estaba constituido por los indios, que estaban divididos en distintos pueblos que se enfrentaban entre sí, desde tiempos previos a la colonización. Al momento de la conquista, cuando ven por primera vez a los europeos tan diferentes a lo que ellos conocían, de caras blancas, cabellos rubios o negros, largas barbas y bigotes, montados en caballos, animales desconocidos para ellos, los llegaron a confundir con el retorno de los dioses Quetzalcóatl, aztecas y Viracocha, incas. Pero los distintos comportamientos de los españoles, su sed de oro y el maltrato hacia los indígenas pronto rompieron ese mito de la divinidad. Algunos de los pueblos indígenas ayudaron a los españoles a conquistar y esclavizar a otras tribus. Así obtuvieron privilegios como auxiliares de la conquista por parte de los españoles, que les dieron cierto estatus, tierras y encomienda. La encomienda era un sistema creado por la monarquía que traería un supuesto beneficio mutuo, donde debían proteger y evangelizar a los indígenas, mientras que los españoles recibirían trabajo y tributo de los indios. Sin embargo, en la práctica, la encomienda resultó en una forma de esclavitud encubierta y una explotación desmedida, donde los colonizadores obligaban a los indígenas a trabajar la tierra, a extraer plata y oro de las minas y a construir, entre otros labores. Así, los indios pagaban la mita, que era una forma de impuestos que se pagaba con fuerza de trabajo. Ante la brutal explotación que sufrían, sumado a las enfermedades traídas por los europeos, esto daba como resultado que cada día se cobraban muchas vidas. Algunos decidían escapar y refugiarse en zonas de difícil acceso, como zonas montañosas, lo que les permitió conservar su cultura y resistir el dominio de los colonizadores. En el siglo XVIII se termina por suprimir el régimen de la encomienda en América. En cuanto a las mujeres nativas, ellas estaban subordinadas a los hombres y desempeñaban una multitud de labores. Desde la siembra, el trabajo doméstico hasta el comercio. Comenzaron por vender chicha y coca para luego continuar con toda clase de productos desde sus pequeñas tiendas y puestos callejeros.
acostumbraban a prestar a interés sus ganancias a otros miembros de los círculos indígenas, y así lograr comprar pequeñas porciones de tierra y construir modestas viviendas. Esta variopinta pirámide nos recuerda a los actos patrios, como los de la Semana de Mayo en la escuela primaria, donde todos los integrantes de la sociedad participaban del cabildo abierto. Pero esto parece lo contrario a todo lo que estuvimos describiendo. Entonces, ¿cómo fue realmente? ¿Esto fue o no fue así? ¿Quiénes participaban del cabildo abierto? Lo cierto es que solo aquellos con el título de vecinos eran quienes tenían el derecho de participar, tanto en las votaciones como en los cargos de poder. Los vecinos eran aquellos hombres blancos que tenían una buena posición económica, habían accedido a la educación, usaban vestimenta distintiva, tenían una vivienda con aljibe y se encontraban establecidos en la ciudad. Por otro lado, el bajo pueblo, formado por artesanos, jornaleros y campesinos, que practicaban oficios manuales y no podían participar del cabildo abierto. A modo de reflexión final, invitamos a pensar y a cuestionarnos, ya que el estudio de la historia siempre tiene diferentes puntos de vista y puede estar matizada de intereses políticos, nacionalistas, racistas y doctrinarios.